Pues comenzamos con el tema. La primera página es su portada, pero es una portada muy interesante porque aparece pues todo un conjunto de imágenes que hacen referencia al tema. Muchas de las cosas que vais a ir viendo hoy veréis que os suenan ya de lo que estuvimos viendo en la presentación de todo el bloque. Esa presentación donde estuve pasando una serie de fotografías que había puesto Gabriel e iba indicando cosas sobre las mismas. Mirad, aquí hay cosas muy interesantes que nos sirven para iniciar el tema. ¿De acuerdo? Os pregunto, ¿de qué país es esta bandera? Esta bandera es la de China. China no va a ser muy importante al principio de la Guerra Fría, pero luego tendrá algo de importancia en relación a Asia, lugar donde se encuentra. Esta bandera de aquí os tiene que sonar muchísimo, ¿vale? Este símbolo es el de la Unión Soviética, recordad, la hoz y el martillo, que supone la unión de todos los trabajadores. Aquí podemos ver la fricción, la separación que hay entre dos mundos. A la derecha, en la zona oriental, nos encontramos la Unión Soviética. Y a la izquierda, en la zona occidental, aparecen las banderas de Reino Unido, Estados Unidos, diría que por aquí puede que sea Francia. Va a ser el bloque occidental, que va a estar opuesto a este. Luego, más banderas. Aquí tenemos una bandera mucho más difícil de reconocer, es la bandera antigua de Vietnam. Va a ser el ejemplo prototípico de lo que se llamaría las guerras complementarias, ¿vale? Lo que serían las guerras secundarias. Toda una serie de pequeños conflictos bélicos donde ya sea Estados Unidos o la Unión Soviética, como mencionaba en las fotografías de hace unos días, pues donde estos países van a ir metiendo mano para crear influencia y defender sus propios intereses. Luego esto que tenemos aquí, a ver si os suena, porque también apareció en las fotografías, es la puerta de Brandenburgo, que se encuentra en Berlín. Era la puerta a la Berlín antigua que había. Esto que tenemos aquí es el muro de Berlín, por eso aparece la puerta de Brandenburgo. Porque el muro de Berlín pasaba por acá y separaba la zona oriental, que era más allá de la puerta, más allá del muro, y la zona occidental. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Y luego por aquí pues veis esos ejemplos de guerras periféricas complementarias que mencionaba antes, como es el caso de Vietnam, ¿no? Que es un poco en torno a lo que gira la Guerra Fría. Pasando de página, yo considero que del tema probablemente esta es la página más importante que hay, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es en qué consiste la Guerra Fría. Mirad, su origen se sitúa justo a terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el año 1945. Y la Guerra Fría se prolongaría durante muchos años, durante bastantes décadas, hasta que se produjese la disolución de la Unión Soviética, que esto sería en el año 1991. Aquí recordad que Unión Soviética es lo mismo que URSS, ¿vale? Cuando yo hable de Unión Soviética o hable de URSS, estoy hablando de lo mismo. Y la URSS, recordemos que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fueron toda unión de países, donde Rusia era el más importante, toda una unión de países que se llevaría a cabo después de la Revolución Rusa. Y observad que menciona repúblicas. Esto significa donde no hay reyes, donde el gobierno va a estar llevado a cabo por partidos políticos. En este caso, un único partido político, el Partido Comunista. Luego socialista, por esto del comunismo, ¿no? Y soviético, por estar todo controlado por los soviets, ¿no? Que fue el grupo que lideró la Revolución Rusa. Bueno, como decía, la Guerra Fría se iniciaba justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, y va a terminar cuando ya desaparezca la Unión Soviética, que va a ser en el año 1991. La Unión Soviética al final termina fracasando. Por tanto, mirad, ¿en qué consiste la Guerra Fría? Bueno, pues la Guerra Fría en líneas generales va a ser un enfrentamiento indirecto entre dos grandes bloques que va a haber en el mundo. El bloque capitalista de una parte y el bloque comunista de otro.
no va a ser un confrontamiento directamente bélico, es decir, el bloque capitalista no va a entrar en guerra con el bloque comunista, en la línea como sucedía, vamos, en líneas generales a como había ocurrido en relación a otros países y otro tipo de ideologías, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Esto no va a suceder, sino va a haber un enfrentamiento indirecto. Esto es, va a haber un montón de competitividad y de problemas entre ambos bloques. Y esto va a provocar, como mencionaba antes, una serie de guerras periféricas, unas guerras distantes de pequeños países donde el bloque capitalista influye o donde el bloque comunista influye para favorecer sus propios intereses y perjudicar los intereses del contrario. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos bloques. El bloque capitalista. El bloque capitalista va a estar formado por las democracias occidentales. ¿De acuerdo? Os digo que cada uno de estos bloques va a estar liderado por una gran potencia mundial. En el caso del bloque occidental o capitalista, esa potencia va a ser Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles van a ser esas democracias occidentales? Pues principalmente vamos a tener los países de Europa occidental. Reino Unido, Francia, Italia, Alemania Occidental, etc. Se va a tratar, por tanto, dentro de este bloque, de países democráticos, liberales y capitalistas, similares a como actualmente es nuestro propio país, España. Aquí deciros que España, en aquella época, a pesar de no ser democrática ni liberal, porque recordemos que estaríamos durante la dictadura de Franco, durante la mayoría del tiempo que duró la Guerra Fría, a España podemos considerarla dentro de este bloque. Por otra parte, vamos a tener el bloque comunista. Frente a que aquí tenemos países occidentales, de la Europa occidental y el mundo occidental, lo que vamos a tener aquí son países del otro extremo, es decir, de la Europa oriental y de países orientales. De ahí que indique que el bloque comunista está formado por los países de Europa del Este, es decir, la Europa oriental. Y mientras que en el bloque occidental el líder, la gran potencia, era Estados Unidos, aquí nos vamos a encontrar que la gran potencia es la URSS, que es lo mismo, la Unión Soviética. O recordemos estas siglas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En definitiva, lo que nos vamos a encontrar en este bloque son las distintas repúblicas comunistas soviéticas, como Rusia a la cabeza, pero también Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia y Lituania, Georgia, Armenia, Kazajistán, Uzbekistán, etc. Es decir, son muchos los países que conformaban esta unión. Pero además de estos países, nos vamos a encontrar lo que fueron llamados los países satélites de la Unión Soviética, países títeres, que eran utilizados por la Unión Soviética. Y estos países en Europa pues van a ser Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia o Rumanía, por ejemplo. Y luego, junto a todos estos países, se van a sumar otros países mucho más lejanos. Por ejemplo, en Asia se van a sumar China, Corea, Vietnam. O, por ejemplo, en la zona de América Central vamos a tener a Cuba. En resumen, se va a tratar de países de carácter comunista y totalitarista, totalmente lo contrario a lo que teníamos en el bloque occidental o capitalista. Vuelvo a decir, lo que nos vamos a encontrar aquí son países de carácter comunista y totalitarista, donde no había libertades. Perdona. En resumen, lo que nos vamos a encontrar aquí son dos modelos opuestos de sociedad, representados especialmente a través de sus grandes potencias. De una parte, Estados Unidos como modelo de sociedad democrática, libre y respetuosa con los derechos individuales. De otra parte, el bloque oriental, con la Unión Soviética a la cabeza, como modelo de sociedad comunista, culmen del movimiento obrero y que supuestamente había superado las desigualdades sociales. Es decir, eran dos formas de ver el mundo, de ver la política, de ver la economía, contrapuestas, incompatibles, contrarias una con la otra.
Aquí merece la pena añadir que la Europa occidental cayó bajo la influencia de Estados Unidos por el temor de perder sus estados democráticos a manos del totalitarismo de la Unión Soviética, porque se estaba extendiendo poco a poco a lo largo de Europa y del mundo. Y bueno, por su parte, la Europa del Este, la Europa oriental, vio a la URSS, a la Unión Soviética, como salvadora de la Segunda Guerra Mundial, a la vez que tenía miedo de su gobierno con mano de hierro, ya que tengamos en cuenta que era un totalitarismo, una dictadura, y lo hacía todo pues por la fuerza, ¿vale? Esta división en dos bloques la podemos ver claramente en esta página, en la número 4. Observad, aquí tenemos la separación entre estos dos mundos en Europa. De una parte la zona occidental o capitalista y de otra zona la parte oriental o comunista. Yo diría más a título personal, ¿no?, que es una época muy interesante en el mundo con muchas cosas muy curiosas que sucedieron y bueno, de todos los temas que nosotros estamos estudiando, a mí personalmente es de los que me parece más interesantes. Bueno, ya veremos un poquito esta página, nos vamos a esta, que como decía quería detenerme mucho en ella porque considero que es la más importante, ¿vale?, de todas las páginas. Bueno, pues teníamos dos bloques enfrentados, pero de una forma indirecta, donde no entraban directamente en guerra uno con otro, sino donde había una fortísima competitividad y una lucha que la vamos a ir desarrollando, la forma que tomaba a lo largo de estas páginas. Mirad, esa competitividad era de tipo político, de tipo económico, de tipo tecnológico. ¿Y por qué competían tanto? Porque tenían un objetivo muy ambicioso y era la supremacía en el mundo. Estados Unidos quería hacerse con el control del mundo y la Unión Soviética a la vez. Y claro, esto era incompatible, o lo controlaba uno o lo controlaba otro. Como ya he dicho antes, la Unión Soviética termina desapareciendo. Esto significa que con el tiempo va a ser Estados Unidos la que vaya controlando el mundo. Dentro de toda esta competitividad había un fuerte limitante militar y era el peligro que representó el uso de la bomba atómica. Existía la bomba atómica. Y si se producía un conflicto bélico directo entre ambos bloques, concretamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esto podía acabar en una guerra nuclear, es decir, de Estados Unidos y la Unión Soviética lanzándose mutuamente misiles con cabezas nucleares y destruyendo prácticamente todo el mundo. Este fue el mayor miedo que tuvo la Guerra Fría, un miedo que al final y por fortuna no pasó, de algunos conflictos políticos y de ciertas películas que en su momento pues pudimos ver a algunos. Bueno, pues aquí lo que tenéis que tener más claro es el concepto de Guerra Fría, ¿vale? En resumen, hay que entender la Guerra Fría como el periodo de tensión que hubo entre el bloque occidental y el bloque oriental, y que en ciertas ocasiones estuvo a punto de reventar en una nueva guerra mundial, Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Si esta guerra mundial se hubiese dado, nos hubiésemos encontrado, por tanto, con la Tercera Guerra Mundial y hubiese sido, vamos, nos imaginamos, pues prácticamente el fin del mundo, por esto que os mencionaba de las bombas atómicas. Por fortuna no sucedía así. Seguimos avanzando otro poquito más y bueno, aquí nos habla un poco Gabriel sobre los orígenes de la Guerra Fría. Os mencionaba al principio del tema que la Guerra Fría se inició justo al terminarse la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. Pero podríamos pensar en una fecha muy concreta, y es en la fecha del 4 al 11 de febrero de 1945, donde se llevó a cabo la Conferencia de Yalta. Esto os tiene que sonar porque lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Yalta se dio al terminarse dicha guerra, participando las principales potencias ganadoras con la intención de ver cómo se reorganizaba el territorio de determinados países, concretamente de la zona oriental y central, países como Polonia, Yugoslavia
y Alemania. ¿Y qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué se considera que este es el inicio de la Guerra Fría? Porque había discrepancias, ¿vale? Dice aquí, suele considerarse como el comienzo de la Guerra Fría por las discrepancias entre los distintos aliados. Y es que tenían formas distintas de ver el mundo y tenían, por tanto, formas diferentes de querer reorganizar el territorio. Os podéis imaginar, ¿no? Unas democracias liberales de una parte y de la otra un sistema totalitario comunista de partido único. Claro, ahí no había concilio alguno, eran formas muy diferentes de ver el mundo. Y por tanto se estaban dando unas evidentes diferencias ideológicas y políticas, y durante dicha conferencia de Yalta nos encontramos con un clima bastante hostil mientras se llevaban a cabo esas negociaciones. Entonces fue el momento exacto en el que podíamos decir que ya se había iniciado la Guerra Fría. Bueno, esta página ya la estuvisteis viendo antes, es la que nos indicaba la separación de la Europa partida en dos mundos. El mundo, decía, occidental o capitalista de una parte, de la otra el mundo oriental o comunista. Aquí nos encontramos países democráticos, salvo la excepción de España, que va a estar durante buena parte de la Guerra Fría, también mencionaba, bajo la dictadura de Franco, pero va a estar dentro de este bloque porque va a ser un país aliado de Estados Unidos, como todos los que podéis ver en azul. Y de otra parte, pues los países con un gobierno totalitario, una dictadura de tipo comunista. ¿Vale? Entonces, por tanto, nos vamos a encontrar una Europa claramente dividida en dos bloques antagónicos, es decir, dos bloques contrarios. Deciros también que esta línea de división recibió el nombre de telón de acero. Cuando nosotros estemos hablando o escuchemos la expresión telón de acero, se está refiriendo a esa línea de división, ¿de acuerdo? A esas fronteras que separaban. Y que principalmente afectó a Alemania, y es porque cortaba a Alemania en dos trozos. Teníamos una Alemania occidental, que será la República Federal, es decir, una Alemania, la tenemos aquí, de tipo democrático, capitalista, liberal, pues como el resto de países en general del bloque occidental, pero luego la línea, el telón de acero cortaba Alemania hacia otro trozo y era la República, recibe el nombre República Democrática, que era la Alemania Oriental, la comunista. Cuidado aquí con el término democrático, porque aunque en su nombre oficial aparezca República Democrática, en realidad no era una auténtica democracia, ya que no había libertades, sino era un sistema totalitario comunista, ¿de acuerdo? Que estaba directamente conectado con la Unión Soviética.